Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sigo igual de agradecida a Argos por invitarme, el que comentaba ayer a última hora cuando despedí el foro de cierre de la jornada de ayer. Es un honor poder participar en esta iniciativa tan fascinante y vengo un poco a contaros cuál es la situación en España. Ahora estamos exportando conocimiento, estamos exportando buenas prácticas y no tan buenas. Entonces, el objetivo de la conferencia es que entendamos cuál es el contexto que tenemos en España para ver si así entre todos podemos hablar un mismo idioma y podemos comprendernos mejor. Todos hablamos español, pero nuestro contexto me da a mí que es ligeramente diferente. Vamos a hacer un paseo por todo lo que se refiere al control en general en las obras estructuras de hormigón en España y muy particularmente en la parte del hormigón. Este es el índice que voy a seguir. Voy a contextualizar un poco cuál es la situación, cómo se reglamenta en España para que veamos qué cuestiones son obligatorias, cuáles son muy recomendables pero no son obligatorias y cuáles no están establecidas en ningún sitio pero son prácticas habituales. Después hablaremos un poco cuáles son todos los agentes implicados en esta situación, veremos el proceso y los distintos niveles de calidad de los productos, en este caso del hormigón, y seguiremos con las conclusiones, un poco para abrir el debate después en la mesa de cierre de la jornada de esta mañana. Así es como nosotros reglamentamos en España. Existe todo un contexto normativo de normas que hace el instituto, o sea, lo que hace AENOR, que es la Asociación Española para la Normalización, es el organismo público-privado sin ánimo de lucro que se dedica a sacar las normas. Sabemos que hay uno en cada país, aquí en Colombia también está el Instituto de Normalización, y entonces ellos sacan muchas normativas. En particular, en el caso del hormigón, la Secretaría la ostenta la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón, de una manera paralela a lo que pasa aquí en Colombia. Esas normas son voluntarias siempre y cuando no se citen en ninguna reglamentación particular, es decir, que el Gobierno no diga que a partir de un determinado momento son obligatorias. Normas voluntarias tenemos infinidad, porque otra cosa no, pero el comité es muy activo. Nos reunimos cada 3 meses, tiene 10 subcomités y sacamos normas constantemente, además de traducir las normas europeas que vienen del CEN, del Comité Europeo de Normalización. En España se comenzó a regular obligatoriamente el control del hormigón en el año 39. De ahí que tengamos la imagen esta, tan olvidada ya por muchos españoles, referida al régimen que teníamos en el año 1939. Entonces, ahí ya se empezó a regular en un organismo público todo lo que, según el Ministerio de Obras Públicas, tenían que cumplir las estructuras de hormigón y todos los agentes. Eso, afortunadamente, ha ido evolucionando en todos los sentidos y hemos ido sacando reglamentaciones más o menos, algunas han distanciado más en el tiempo, pero ahora viene a ser cada 10 años más o menos actualizamos, porque el contexto cambia, actualizamos la reglamentación. La última que tenemos en vigor es la EHE 08, ya les pasaré si tienen interés el link donde se la pueden descargar gratuitamente. Es un Real Decreto, o sea que lo aprueba el Consejo de Ministros y lo firma el Rey, porque en España todavía tenemos Rey. Entonces lo firma el Rey, como tienen que regularse las estructuras de hormigón en España, y ya estamos trabajando en los nuevos grupos de trabajo para cambiar esta EHE 08, porque el contexto ha vuelto a cambiar y ahora tenemos que mirar más hacia Europa. Nos han llamado la atención una vez más desde Bruselas para que no españoleemos tanto y empecemos a mirar ya de una manera más armonizada cómo se hacen todas las estructuras en el resto de países de Europa. Entonces ya estamos trabajando, de hecho tenemos reuniones prácticamente todos los meses para cambiar lo que yo les voy a contar, que ahora es lo que tenemos que cumplir. El trabajo para sacar una nueva reglamentación, este es el que seguimos para aprobar la EHE 08, pero será muy similar al que vamos a seguir ahora. Entonces voy a contar un poco lo que pasó entonces y lo que va a pasar ahora. El coordinador general de la EHE 08, que está en vigor, es Antoni Marí, es de la Politécnica de Cataluña, y el coordinador de ahora de lo que será el futuro código estructural es Hugo Corres, que también es muy conocido aquí en Latinoamérica. Entonces se designan unos coordinadores de grupos de trabajo temáticos y para el control de los materiales hay un grupo de trabajo específico que es en uno de los que participo yo. Ahí se nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y unas reglas del juego para que sea armónico en todo, y esa misión nos hace sacar un borrador. Ese borrador se expone
a todos los agentes que tengan interés, a los fabricantes, asociaciones, a los colegios profesionales, universidades, y se recogen todas las propuestas y solicitudes de modificación que haya en ese momento. Entonces, aquí lo que sucede es que somos un grupo de trabajo muy sensible a todas las necesidades y aquí se puede conseguir, aunque parezca que no, introducir cuestiones. Yo, por ejemplo, no es que me vanaglorie de cómo quedó finalmente los artículos de armaduras pasivas, pero yo estaba recién comenzada mi carrera profesional y conseguí que se cambiara la filosofía de control de las armaduras. Entonces, bueno, pues yo animo a todo el mundo siempre, no solamente en España, en todas partes, a que si hay fundamento técnico no hay que tener miedo a decir las cosas en el lugar donde se pueden cambiar. Finalmente, esas modificaciones, ahora veremos cuántas fueron muchas, se proponen otra vez a la Comisión Permanente del Hormigón, que es el órgano del Ministerio que lo aprueba, y sale publicada por Real Decreto. Participan muchísimas personas, porque lo importante a la hora de sacar unas reglas del juego es la comunicación. Cuanto más comunicación haya y transparencia, más aceptadas serán por el sector. No interesa en ningún caso sacar unas reglas que sean muy estrictas, pero que nadie quiera asumir o que perjudiquen claramente a un sector para beneficiar a otro. Entonces, esto al final es un acuerdo entre todos y hay que escuchar a todo el mundo. Y eso, la verdad es que estamos bastante satisfechos cómo ha quedado la que está en vigor. Se recibieron más de 1.200 observaciones. Entonces, esto es como lo que yo comentaba ayer. La lectura puede ser o que lo habíamos hecho muy mal o que realmente la gente estaba muy implicada en proponer cuestiones, porque todos sabemos, y en todos los ambientes en los que yo me he movido, la queja es la misma. Siempre decimos que la normativa y la reglamentación está como muy separada de la realidad, ¿no? Entonces, las 1.200 observaciones al final vienen a aterrizar esa normativa de despacho en una normativa más realmente aplicable. Y se hicieron más de 50 reuniones con todas las asociaciones. Este es un resumen de cómo quedan distribuidas las observaciones que se recibieron por capítulos. Y vemos que en la parte de control, los capítulos de control, que son el 15, el 16 y el 17, se llevan un porcentaje muy considerable. Y es que hay que pensar que en esos capítulos es donde está el coste o sobrecoste del control de las estructuras del hormigón. O sea, cuantos más ensayos hay de una característica, más sobrecoste tiene una estructura. Entonces ahí es donde hubo bastante discusión. También en la parte de tecnología de los materiales, porque las patronales, las asociaciones, también opinan fuertemente para que se tengan en consideración sus sensibilidades. Más o menos el 50% de esas observaciones se aceptaron y se incluyeron en el documento, con lo cual no aterrizamos del todo, pero ya estamos un poquito más cerca de la realidad. Los agentes que participan en el control de las estructuras de hormigón son todos estos, muchos. Perdón. Desde el autor del proyecto al que se lo encarga, que es la propiedad de la obra, todos los suministradores de productos o procesos constructivos. La subcontratación en cadena en España es muy habitual, tanto que tuvimos que sacar una ley que impidiera subcontratar a más de 2 niveles, porque todo el mundo era fabricante y suministrador de todo, pero en realidad era una cadena de subcontratación que hacía imposible después la viabilidad muchas veces del servicio. Toda la parte de laboratorios de control, veremos qué tipos hay, entidades de control de calidad que asisten a la propiedad, las aseguradoras, el constructor, las entidades de certificación, los gobiernos y el más importante y que no aparece en ninguna reglamentación es el usuario. Hay que tener un enfoque claro a que lo que estamos buscando es darle una estructura de calidad a la persona que se vaya a comprar el piso o al usuario que vaya a utilizar la vía pública. Lo más importante es hablar entre todos un idioma común para que nos entendamos, porque si no llega un momento en el que unos estamos hablando de patatas y otros estamos hablando de electrodomésticos y ahí no hay manera de comprenderse. Este es el idioma común al que hemos llegado en España nosotros. Todos hablamos de hormigón sin nombres convencionales, con un nombre tipificado. Entonces, para el resto esto era sencillo, no es que se nos ocurriera de la noche a la mañana, porque en Europa todas las materias primas que constituyen el hormigón, el cemento, los áridos, los aditivos, las adiciones, todas tienen obligación de tener marcado CE. Eso significa que están tipificadas, que hay una armonía en Europa y que si yo compro áridos en Francia o en Grecia, van a llamarse de la misma manera que se llaman si los compro a 10 kilómetros de mi planta de hormigón. Entonces, eso lo trasladamos al hormigón, que es el único producto de la construcción que no tiene ni está previsto que tenga marcado CE. Por lo tanto, hay que regularlo. Como en Europa no han sido capaces de regularlo alegando que es un producto que no se comercializa,
porque el marcado CE es como el pasaporte de los productos para moverse por los diferentes países de la comunidad. Entonces, como el hormigón no viaja de un país a otro normalmente, pues tuvimos que tipificarlo dentro de España. Entonces, da igual que uno compre el hormigón a una empresa y posteriormente cambie a otra diferente. El hormigón se llama exactamente igual y lo define el autor del proyecto. Para cada zona de su obra va a definir un tipo de hormigón. Entonces, voy a contarles un poquito qué es lo que se tiene en consideración con este nombre y apellidos del hormigón en España. Lo primero que se tiene en cuenta es la resistencia en megapascales. Esta resistencia en el hormigón estructural en España, el estructural se considera el que es de resistencia igual o superior a 25 megapascales. El que es hormigón de 20 megapascales solamente se puede utilizar como hormigón en masa, no puede ser ni armado ni pretensado. Entonces, a partir de ahí, llegamos con una normalidad ya reglamentada, o sea, es decir, por ley, hasta 100 megapascales con una normalidad ya absoluta. Eso se consiguió en esta reglamentación. La siguiente cuestión que tiene en cuenta el autor del proyecto es el tema del tamaño máximo del árido. Él establece un tamaño máximo del árido en función de la armadura que ha colocado en los planos. Después tenemos condiciones de durabilidad. Por una parte, nos está indicando que es hormigón armado, por eso se llama HA. Si fuera hormigón en masa sería HM y si fuera hormigón pretensado sería HP. Respecto a si es hormigón armado en masa o pretensado y al ambiente de exposición al que está sometido, que sería la última parte de la designación, ahí van a ver una cantidad de instrucciones que tiene que cumplir el fabricante de hormigón, porque ahí le están diciendo desde el contenido mínimo de cemento, la relación máxima agua-cemento que puede utilizar, porcentaje de cloruros, etc. Entonces, hay muchísima información en esas letras que tenemos en la designación. Entonces, es habitual, dentro de una misma estructura, dentro de una misma obra, ver diferentes tipos de hormigón. Para las cimentaciones uno, para las áreas expuestas al exterior, si estamos cerca del mar, otros, en los interiores otros. Entonces, el arquitecto va diciendo en cada zona, el arquitecto o el ingeniero, en cada zona, qué tipo de hormigón va a requerir su obra. Y luego está esta parte que le he puesto la última, que es el asentamiento, que el arquitecto también lo define. Y yo en esta parte estoy un poco en desacuerdo en que el arquitecto tenga que definir la consistencia, porque es una cuestión de recepción. Entonces, ¿cómo el arquitecto va a definir él la consistencia del hormigón? Si estamos cansados de ver que le echan agua porque no es la consistencia que desea el que lo está recibiendo en la obra. Y eso es una fuente inicial de patologías que tenemos habitualmente en las obras de España, ¿no? Los autores de proyecto habitualmente designan como blando y los que reciben el hormigón lo prefieren fluido. Entonces, bueno, pues la manera de fluidificarlo en la obra, en fin, yo no sé, a lo mejor aquí no se hace, pero en España sí que se hace así. Bueno, la filosofía que teníamos clara, ya después de comprender cómo es el hormigón en España, es que hay que buscar una filosofía de calidad. Entonces, nos hemos basado en filosofía de gestión de calidad, ISO 9000, pero sin mencionarla. La ISO 9000 en España solo es obligatoria para las obras que tienen control de ejecución intenso y solo se le exige al constructor. Pero bueno, esto solamente por curiosidad. Entonces, buscando la mejora continua y la retroalimentación, lo que teníamos claro es que más valía prevenir porque corregir nos cuesta mucho dinero. Entonces, sacamos datos de estudios de las aseguradoras, aunque son bastante celosas en la materia de darnos datos, y vimos que las patologías no se deben a los materiales, no es la principal causa de patología en las estructuras, sino que hay defectos de proyecto en la mitad de los casos y también problemas de ejecución. Hemos visto muchos comentarios a lo largo de ayer referidos a toda la parte del curado, etcétera, de las obras de hormigón. Bueno, pues efectivamente la parte de materiales nosotros la teníamos muy cargada de ensayos y estaba la parte de ejecución mucho más relajada. Esto estaba dando lugar al esquema que tenemos aquí. Es que tenemos muchas patologías debido a una mala praxis de la ejecución de las estructuras. Por lo tanto, el cambio de filosofía va para evitar fotografías como esta, de control de recepción. No, es un interlaboratorio. No es el control de recepción de obra, pero hemos encontrado camiones que se les han sacado 3 laboratorios diferentes, uno por parte del fabricante, otro por parte de la entidad de certificación, otro por parte del laboratorio que actúa en nombre del control de la obra. Entonces, todo el mundo, al final, casi no quedan metros cúbicos para poner en la estructura, porque todo el mundo está sacando familias, hay algunos que sacan 6, 12 probetas,
claro, es normal que el jefe de obra se moleste, ¿no? Le están quitando casi todo el hormigón. Entonces, bueno, pues esta es una fotografía de un Interlaboratorios. Los datos también que nos decían que estaba sobredimensionado el control en España era que estábamos haciendo más de 6,5 millones de probetas al año. Eso es una cantidad de residuos increíble, es antisostenible, pero antisostenible no solo por el medio ambiente. Yo siempre pienso en dinero cuando hablo de sostenibilidad. El dinero es un factor que pesa también en que una cosa sea más sostenible que otra. Por eso yo siempre que me preguntan digo que las estructuras de hormigón son las más sostenibles, porque aparte de su contribución de CO2, etcétera, dan un servicio increíble a las personas, eso es, la parte social de la sostenibilidad es importante, y son muy rentables, porque en España una obra pública tiene que ser diseñada para durar por lo menos 100 años, entonces eso también va a ser muy sostenible, porque requiere un poco mantenimiento. Bueno, el caso es que teníamos una cantidad de dinero y de residuos, porque en España era obligatorio refrentar las probetas con mortero de azufre y eso medioambientalmente es muy penalizador, entonces teníamos que cambiarlo. Por lo tanto, los ensayos de hormigón, hay que hacer menos ensayos destructivos, optimizar el control. Estuvimos intentando que se valorara mucho el control de producción de los fabricantes. Todavía no hemos conseguido eso, a no ser que haya una entidad de certificación detrás. Ahora veremos cuál es. Todavía no hay confianza en la labor que hacen los fabricantes de los productos, si no es porque viene un tercero a comprobarlo. Pero bueno, ya vamos avanzando en eso. Y el planteamiento tiene que ser integral, desde el proyecto y, sobre todo, cargando más el control en la parte de ejecución, que es donde vemos que hay mayores patologías. Aparecen los instrumentos de los distintivos de calidad. El Gobierno decide qué distintivos de calidad le dan confianza, distintivos de producto. Aquí no estamos hablando de ISO 9000, ISO 14000, estamos hablando de hormigón que salga que lo garantice una entidad de certificación. Entonces, el Gobierno dice, esta marca me da garantías y los fabricantes que se sacan esa marca van a tener muchas ventajas en el control de recepción, como vamos a ver ahora. Y los nuevos agentes implicados se le da más peso a la entidad de control que asiste a la dirección facultativa que actúa en nombre de la propiedad. La palabra trazabilidad, desde mi punto de vista, es la más bonita que hay en toda la parte de la calidad, porque es la que te permite evaluar la verdadera historia de por qué han pasado las cosas. Entonces, está muy claro dentro de la instrucción EH08 quién tiene responsabilidad en cada momento, porque cuando vamos pasando de una parte del proceso al proceso siguiente, siempre aparece una firma de alguien que se responsabiliza de que hasta ahí todo lo ha hecho bien él. Entonces, bueno, si en algún momento vemos alguna parte que no es correcta, pues va a ser mucho más sencillo. Y vemos la cantidad de flujo documental que hay desde el fabricante de producto hasta que llega a la dirección facultativa, que es la propiedad, que actúa para la propiedad. Hay una cantidad de intermediarios que hemos tenido que habilitar toda la parte de documentación vía electrónica, porque teníamos una cantidad de papeles que luego nadie se miraba y que efectivamente no tenían mucho sentido. Además, ahora que tenemos menos obra, realmente tenemos más problemas. Es como siempre, ¿no? Cuando se fabrica mucho, no sé qué pasa, que no nos da tiempo o que se hace mucho mejor. Actualmente tenemos una cantidad de contenciosos por problemas de calidad muy superior a la que teníamos en épocas de bonanza. Por ver la parte de la obra en cuanto a proyecto, productos, que es donde nos entretendremos más, y la parte de ejecución en la que tampoco voy a entrar mucho, porque la parte de curado yo quería darle un enfoque más desde el punto de vista del fabricante, hemos introducido por fin un control del proyecto. Un proyectista puede voluntariamente, o la propiedad que le haya comprado ese proyecto, puede voluntariamente someterse a un control. Entonces llega y dice, voy a evaluar a alguien, un tercero con competencia, porque lo ha designado así el Gobierno, voy a evaluar que este proyecto cumple la instrucción, que está bien definido y que no hay ninguna incongruencia. Bueno, pues hace un informe de las deficiencias que puede encontrar y el autor es el que decide si lo cambia o no lo cambia, porque de momento es voluntaria esta supervisión, no es obligatoria. Entonces, hemos dado un pasito más porque hemos permitido, ya hay unas pautas de control que yo les recomiendo que miren si se descargan el documento, en las que tenemos unos checklists de las cuestiones que hay que ir evaluando. Porque hemos encontrado muchas veces autores de proyecto que definen, sobre todo en la parte de armaduras, longitudes que son imposibles de hacer y que, por lo tanto, hay que solapar y esos solapes alguien tiene que evaluar que se van a hacer correctamente. En fin, una serie de definiciones que podrían llevarnos a patologías. Entonces, el autor del proyecto siempre va a ser el responsable de este proyecto porque es el que decide si lo modifica o si se queda con la versión inicial de él. En la parte de control de productos, que sí que es obligatorio, tenemos distintos niveles de garantía de los productos.
En función de estos vamos a ver que se relaja mucho el control de recepción de los productos en la obra. Entonces tenemos como menor calidad directamente reconocida para el producto, no es que sean productos sin calidad, digo que son productos que nadie les está garantizando la calidad de una manera externa. Tenemos una ISO 9000. Un fabricante puede fabricar productos fantásticos, pero si solamente tiene una ISO 9000, el que recibe ese producto tiene que hacerle muchísimos ensayos, porque no tenemos herramientas para avalar ese control de producción. Un poquito por encima tenemos el tema de la certificación obligatoria del marcado CE. Y todas las materias primas del hormigón tienen obligatoriamente que tener marcado CE. Y en el caso del cemento hay unos ensayos que están certificados y, por lo tanto, ahí sí que tenemos una garantía de calidad del producto. El marcado CE lo que nos está diciendo es el fabricante declara las propiedades de sus materiales obligatoriamente. Y así el que lo va a comprar sabe qué es lo que está comprando y si le vale o no le vale. Un nivel por encima tenemos si se cumple nuestra instrucción, que es esta, la EH08. Esta instrucción tiene niveles de garantía ligeramente más estrictos que lo que marca el Reglamento de Productos de la Construcción europeo. Por lo tanto, esos productos tienen un poquito más de garantía. Y por encima ya tenemos los productos que vienen con una marca de calidad. Esas son las que tienen reconocimiento oficial a día de hoy. Y vamos a ver que se les hacen muchísimos menos ensayos. Estamos hablando de una reducción del 15 veces o 20 veces menos en presupuesto. La primera parte de ahorro es si el autor del proyecto decide establecer que el hormigón tenga marca de calidad, en ese caso ya nos podemos ahorrar un 10% del hormigón. O sea que estamos contratando un producto que tiene más calidad y por lo tanto tendrá un precio relativamente algo más elevado porque el fabricante ha tenido que asumir una cantidad de controles, incluidos los externos, pero el proyectista ya se puede ahorrar un 10% del material. Si estamos hablando de hormigón para prefabricados, hay un 5% adicional que se les da porque son un proceso más industrial que el del hormigón preparado. Hay que tener en cuenta que aquí no se diferencia en si el hormigón es preparado en central, es ready mix o es preparado en la propia planta, porque los requisitos para cumplir son exactamente los mismos para ambos tipos. La parte de control de la ejecución, que hay requisitos para la parte de los encofrados, del desencofrado, el curado, etcétera, toda esa parte hemos cargado más el control y ahora estamos repensándolo y vamos a hacerlo muchísimo más estricto en el próximo, para conseguir así ir aligerando el de los materiales, que ya vemos que no dan tantos problemas. Y lo que buscamos es evitar esto, que estemos hormigonando en una parte y acabando las armaduras al lado. ¿Qué pasa si luego nos da 28 días después ese hormigón nos da un problema? Pues ya digamos que vamos un poquito mal. Hombre, no vamos a estar esperando 28 días para terminar la parte de al lado, pero tampoco tiene mucho sentido que estemos tan cerca haciendo procesos de la estructura tan diferentes. El planteamiento diferente que os comentaba respecto al hormigón y a los materiales constituyentes radica en la parte del marcado CE. Todos los materiales constituyentes tienen la obligatoriedad de tener un marcado CE, una marca obligatoria, y el hormigón puede optar voluntariamente por el distintivo que hemos visto antes. Entrando ya en la parte de control del hormigón propiamente dicho, hay un control en recepción que va a evaluar el que está recibiendo el hormigón relacionada con la dosificación. Nosotros, el fabricante de hormigón, tiene la obligación en cada vez que hace un suministro, en su albarán o documento de expedición o como le llamen aquí, de declarar la cantidad real de cemento, relación agua-cemento real, cantidad real y tipo de aditivo, etcétera. Siempre todo cantidades reales. Esto supuso un problema muy considerable cuando se puso la primera vez, porque los fabricantes no estaban muy por la labor de estar dando sus dosificaciones reales. Pero finalmente entendieron que la transparencia es fundamental para evitar problemas después. Entonces ellos, como en función del tipo de ambiente de exposición, hay una cantidad de cemento mínima que tienen que cumplir y hay una relación máxima agua-cemento que también tienen que cumplir, pues ellos ya hacen su dosificación con esa base normativa. Además, ellos adjuntan, antes de comenzar el suministro, las declaraciones de todos sus materias primas constituyentes, con el fin de que para cada fórmula de dosificación podamos calcular el porcentaje máximo de cloruros, los finos, que son los que pasan por el tamiz 0063 milímetros, es un tamiz UNE, porque le llaman UNE porque es español, pero 0063 milímetros. Y además se pueda calcular toda la parte de dosificación. Llama la atención
que el porcentaje de cloruros es diferente en función de si es hormigón pretensado, porque el acero para pretensar es más sensible a los cloruros, y que si es armado o en masa. Y la referencia que todavía no hemos conseguido cambiar es que todavía está referida a peso de cemento. Y no estamos hablando de material cementante, estamos hablando de cemento. Entonces, bueno, es una unidad así un poco de españolear, pero ahí esa es nuestra unidad de medir. Y luego tenemos los kilos por metro cúbico de hormigón de finos que pueden haber en cada metro cúbico. Es superior en el tema de llevar agua reciclada porque se buscaba premiar el reciclaje del agua, y muy superior en el tema de hormigón autocompactante para que se pueda cumplir la condición de autocompactabilidad. En el hormigón lo que se controla es la docilidad, la resistencia y la durabilidad. Y vamos a ver, estos son los controles experimentales que hacemos. Vamos a ver de qué manera se hacen cuando llegan los camiones a la obra, cómo se establecen los lotes y cómo se controla o se avala la confianza que tengamos o no en el fabricante de hormigón. La docilidad la realizamos con esta norma europea y se hace con el cono de Abrams, tampoco tiene ninguna novedad, como la media de 2 determinaciones. Para la parte de la resistencia tenemos la norma europea también, pero le hemos introducido unas pequeñas modificaciones, porque la norma europea te permitía conservar en la obra como máximo 48 horas las probetas antes de ir a recogerlas. Y nosotros en España acabamos los viernes y hasta los lunes no volvemos. Entonces lo ampliamos a 72 horas para que nos diera tiempo de viernes a lunes poder recoger las probetas. También hemos ampliado la temperatura de conservación, porque en España hace más calor que los países nórdicos que hacen las normas. Entonces, para nosotros 35 grados es normal y la norma europea no lo permitía. Y además hemos introducido otra modificación referente al pulido refrentado de las caras de los cilindros, porque en España la probeta de referencia es la de 15×30. La cilíndrica de 15×30. Entonces hemos permitido que solamente se tenga que pulir o refrentar una en lugar de las dos caras, con el consecuente ahorro para los controles. Hay un criterio que me parece muy interesante, porque nos hace a todos pensar sobre la naturaleza de este ensayo, y es que se permiten que en 3 probetas o especímenes de la misma familia, es decir, de la misma masada, del mismo momento en el que estamos fabricándolas, se permite un 20% de recorrido relativo entre las 3. Eso, desde mi punto de vista, nos dice que desde luego el ensayo no parece, por la naturaleza del material y de la fabricación de las probetas, muy fácilmente reproducible, repetible o como lo queramos ver. Entonces, bueno, vamos a ver que luego estadísticamente se es muy estricto con el hormigón, pero el propio ensayo ya tiene unas condiciones que puede hacer que anulemos el resultado. Si no se cumplen estas condiciones, anulamos el resultado. Se abre la puerta a las probetas cúbicas, pero hay una frase por ahí escondida que dice que la de referencia en caso de litigio es la cilíndrica. Por lo tanto, entenderemos que con la situación que tenemos en España todo el mundo hace cilíndricas, por si acaso, porque es la de referencia. Pero bueno, hemos introducido una conversión en las que se reconoce, se hizo un estudio de más de 100.000 probetas, en las que se sacaron esos coeficientes de conversión y por lo tanto se reconoce que las probetas cúbicas dan un poquito más alta la resistencia que las cilíndricas. Las probetas cúbicas son de arista 15 y solamente en el caso de que el tamaño máximo del árido sea inferior a 12 las permitimos de arista 10. Pero bueno, en general son de arista 15. Si lo dividimos el control que hacemos antes de que comience a fabricar, ¿qué tiene que demostrar un fabricante antes de comenzar a suministrar? Vamos a ver qué es lo que es. Luego veremos durante cada uno de la llegada de los camiones y veremos al final qué es lo que sucede. Hay un control documental. Aquí es donde el fabricante tiene que demostrar que sabe fabricar lo que le han pedido. Si llegan y le piden un hormigón como el que hemos visto al principio, él tiene que demostrar que sabe hacerlo. Y solo hay 2 posibilidades. Una, que tenga una marca de calidad. Por lo tanto, si tiene la marca de calidad, ya solo tiene que presentar eso. Ya no se olvida de todo lo demás. Porque un tercero está diciendo que sabe hacerlo. O tiene que presentar un informe con ensayos de característicos de la dosificación. O sea, él tiene que demostrar que su dosificación permite cumplir la instrucción para ese hormigón. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos verdaderos problemas, porque como tiene que ser un laboratorio independiente, siempre estamos en quién dice qué y cómo, ¿no? Pero bueno, son unos certificados que habitualmente circulan. Y además se abre por primera vez la posibilidad de que tu cliente vaya a tu planta a visitar a ver si tus instalaciones son adecuadas. Esto es recomendable, no es obligatorio, pero desde luego yo siempre lo he visto como
como una posibilidad de enseñar lo bien que hacemos las cosas. Hay empresas que no quieren que nadie vaya a visitarles sus instalaciones, pero el que hace las cosas bien no tendría por qué no abrir las puertas y que se viera realmente lo maravilloso que lo hace todo, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad, una recomendación que aparece en la instrucción. Durante el suministro, la parte de la resistencia, el control estadístico que todos estamos habituales, las probetas que se toman de cada uno de los camiones, tenemos 3 modalidades de control. Esta modalidad de control también la decide el autor del proyecto. O sea, él decide el tipo de hormigón o tipos y decide cómo se va a controlar. Eso se puede cambiar después por la dirección facultativa que asiste a la propiedad, pero lo normal es que venga ya directamente definida. Y lo habitual es que sea un control estadístico, tampoco inventan mucho en esto. Entonces, el control indirecto antes se llamaba reducido, pero era tan reducido que no hay ningún ensayo de resistencia a compresión. Entonces, nos pareció más adecuado llamarle indirecto, porque lo único que se mira aquí es la consistencia. Y se mira porque ese hormigón tiene que estar certificado sí o sí. Y esto sirve únicamente para unas viviendas tipificadas muy pequeñas, en las que no tiene sentido hacer más probetas que camiones llegan realmente. Estamos cansados de ver obras en las que con un camión se han llenado todos los pilares de la estructura, entonces no tiene sentido sacar probetas ahí, porque vienen avalados por una entidad de certificación. Luego tenemos el control al 100%, este normalmente se dispara cuando tenemos que aplicar los lotes de control y nos sale que al final controlamos todas las amasadas. Y finalmente tenemos el histórico control estadístico, que voy a contarles cómo está en nuestro caso en España. Lo primero que hay que hacer es dividir en lotes de control en función de estos requisitos que vemos aquí, si son elementos que funcionan a compresión o a tracción y la parte de macizos, hay que aplicar todos los criterios y seleccionar el más estricto. Por lo tanto, aquí nos sale un cálculo de lotes de control y que el que está aplicando los criterios tiene que garantizar que sea lo suficientemente significativo para que toda la obra esté controlada. No tiene sentido que lo hagamos al principio y luego el resto de la obra esté sin controlar. Si el hormigón viene con marca de calidad, estos tamaños se multiplican por 5. Estamos ensayando 1 de cada 5 lotes. Entonces ya vemos otro ahorro considerable que habilita el gobierno para que se pueda aplicar. Es decir, lotes 5 veces más grandes. Además, se dice que aquí, a esos lotes de control que nos salgan, hay que controlar X amasadas. Bueno, pues las amasadas salen de esta parte. Y también vemos que hay 2 columnas. En esta columna, En esta columna tenemos el caso general, como mínimo hay que amasar 3, como mínimo hay que controlar 3 amasadas de cada lote, y si tenemos marca de calidad, que es esta columna de aquí, solamente 1 de cada 3. Por lo tanto, si hacemos la multiplicación, salen lotes 5 veces más grandes, 1 amasada en lugar de 3, 15 veces menos ensayos. Eso es un dineral. Es un hormigón 25 habitual de edificación. Si nos vamos a un hormigón de 35 megapascales, ya estamos hablando de 20 veces menos cantidad de ensayos, y eso es mucho dinero. Pero yo me pregunto, si hacemos 15 y 20 veces menos ensayos, ¿nos lo está permitiendo el gobierno y nos quedamos tranquilos? Pues de verdad hace falta un reenfoque del control. O sea, ¿de verdad por medir más vamos a tener productos de más calidad? Es una pregunta que, desde luego, yo tengo clara mi respuesta personal, pero tenemos que hacérnosla todos. Una vez tenemos todos los resultados de todos los controles que da el laboratorio que actúa en nombre del cliente, por supuesto no tiene nada que ver con el laboratorio que pueda contratar el fabricante ni con el suyo propio, es el laboratorio independiente que está llevando la calidad de la obra, tenemos que aplicar los criterios. En el primer caso, está en el caso número 1, el control de identificación. Si el hormigón tiene marca de calidad, no hay control estadístico. Con que esté por encima de la especificación del proyecto es suficiente. Y esa sí que es, de verdad, una de las ventajas más grandes, porque estamos cansados de ver obras resultados que estadísticamente les hacemos el control y vemos que todos los ensayos cumplen, pero por haber tenido un problema en dispersión se les va estadísticamente porque no es heterogénea la muestra y decimos que eso no vale. Y no vale que, como tu cliente se ponga muy así, yo he visto demoler forjados enteros porque estadísticamente no ha cumplido y nadie ha querido asumir esa responsabilidad. Entonces, bueno, pues para evitar eso, si tiene marca de calidad, con que esté por encima de la especificación, es suficiente. Luego pasamos al criterio número 2 y el número 3, que son los de control de recepción
estadístico para casos generales, hormigones sin distintivo, sin marca de calidad. Aquí vemos las constantes que se aplican y para las primeras amasadas, cuando tenemos menos datos, se aplica el recorrido, porque se entiende que no tenemos estadísticamente datos suficientes para calcular una desviación típica. Eso sería, en el caso número 3, a partir de la amasada número 37, es decir, para obras ya no tanto de edificación convencional, edificación pequeña, sino para grandes obras públicas o para grandes urbanizaciones residenciales. Ahí ya se aplica la desviación típica. Pero, ¿qué pasa si da mal las decisiones derivadas, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un incumplimiento en los criterios de aceptación? Bueno, pues ahí ya entra la experiencia de cada uno y yo siempre he optado más por evaluar otras cuestiones y por ver temas de seguridad, etcétera, porque para eso tenemos los coeficientes de seguridad de los materiales y de las acciones, pero hay personas y empresas que son bastante más conservadoras y prefieren derrumbar. Eso ya queda libre al criterio del cliente, porque es el responsable último de lo que está, al criterio del cliente del fabricante de hormigón, es decir, de la propiedad de la obra. Pero si el hormigón está certificado, se le permite que esté por encima, se le aplica un estadístico sobre el control de producción del fabricante, es decir, ese control de producción ahora no es que nadie se lo cree, ahora se lo cree una entidad de certificación que el gobierno ha dicho que es buena. Por lo tanto, llega y le dice, a ver, este día, a mí me llamaban constantemente, este día he tenido un problema en la resistencia. Y por lo tanto yo iba al control de producción, que yo vigilaba permanentemente de los fabricantes de hormigón, cogía sus 14 resultados de control de producción más próximos al que dio mal, para ver si era una cuestión puntual o era una cuestión que había habido un problema realmente en fabricación, le calculaba la desviación típica, se la certificaba, y si estaba por encima del 90% de la especificación, considerando que se ha hecho un estudio para regular esto y que estadísticamente es conforme, pues se aceptaba, ya no había problema. Esta es otra ventaja para los hormigones que tienen distintivo, que es que si te da mal el control de recepción, hay alguien que está diciendo que tu control de producción es bueno. Y es lo que pasa en esta parte de aquí. Eso sí, es hormigón no certificado, no pasa. Al final del suministro, el fabricante de hormigón firma como persona física. Esto es un poquito más complicado. Cuando la empresa es de uno, está claro, yo si la empresa es mía firmo lo que sea, pero ¿qué pasa que si soy gerente de una empresa que no es mía? Y me toca estar firmando ahí yo como que está todo fantásticamente hecho. Bueno, pues la persona con su número de identificación tiene que firmar que se ha cumplido la instrucción en todos sus puntos. Esto siempre viene en caso de que, mientras todo va bien, no pasa nada. Si las cosas van mal, pues el juez empieza a llamar a todo el mundo. Ya para terminar, y creo que es la primera vez que no me paso del tiempo, porque no me han avisado ni nada, o he hablado más rápido de lo habitual, o es la primera vez que no me he pasado del tiempo. Las conclusiones. La lectura, que es una lectura internacional, o sea que lo que tenemos que ver es que efectivamente hay que disminuir las patologías, los problemas de los productos, es que hay que intentar hablar todos el mismo idioma y no presuponer nada. Ayer nos hablaban sobre los mitos y las realidades. Bueno, pues hay muchos mitos también relacionados con las malas praxis de los fabricantes de hormigón y yo solo puedo decir que mi experiencia es que las cosas se hacen mejor de lo que parece, que las empresas ganan más queriendo hacer las cosas bien. O sea, si tú quieres ir a ganar dinero, tú puedes estar un mes haciendo las cosas mal, pero al mes siguiente probablemente falles casi con toda probabilidad. Por lo tanto, yo creo que las personas y las empresas queremos hacer las cosas de la mejor manera posible y lo primero es intentar investigar antes de tener juicios previos. La implicación de todos los agentes es fundamental, porque hemos conseguido en España que funcione la parte de las marcas de calidad. Primero, porque los fabricantes han querido hacer las cosas bien y no han querido engañar a las entidades de certificación. Segundo, porque las entidades de certificación no han competido deslealmente entre ellas regalando certificados, sino que han hecho las cosas bien, porque hay una entidad nacional de acreditación detrás. Y tercero, porque el Gobierno ha habilitado por ley, que es el documento que hemos visto hoy, ventajas reales para los hormigones que tengan marca de calidad. Por lo tanto, mi recomendación y mi experiencia, que es lo que me ha funcionado para conseguir, en cierto modo, mi granito de arena en que esto fuera de este modo, es hablar con los gobiernos para conseguir cambiar las cosas. Porque al final nadie va a saber, yo tengo claro que ni estando fuera ni siendo la más experta en todo el mundo en hormigón, nadie va a saber más de hormigón que un fabricante, que es lo que está manejando todos los días. Entonces, nadie va a saber más de ensayos que un laboratorio, nadie va a saber más de certificación que una entidad de certificación. Entonces, hay que hablar entre todos y llegar a un acuerdo.
Es importante medir dónde se pueden tomar decisiones. Si ponemos, ¿qué ganamos con una marca de calidad, por ejemplo? Pues que como estamos avalando el control de producción, si detectamos problemas en el control de producción, no llegará hormigón malo a las obras, porque lo hemos detectado antes en las instalaciones del fabricante. Por lo tanto, eso es importante, porque el hormigón estamos viendo cómo funciona 28 días después, porque en España, aunque a 7 días no tengamos confianza, o a 3, que a veces no tengamos confianza en el resultado, las referencias son a 28 días. Entonces, hasta que no pasan los 28 días, todo el mundo está expectante y nadie hace nada, porque es la referencia que tenemos. Entonces, 28 días es mucho para lo que es el tajo habitual de la obra. Lo importante es también la definición, lo que nos ha resultado bien, de las alternativas de confianza en externos, como son las entidades de certificación, y luego yo siempre pido que ante incumplimientos tengamos precaución. Ayer nos hablaban de las grietas, de las que pueden afectar y las que no. Bueno, pues es en general para todo. O sea, no hagamos de las estructuras un queso gruyère porque se nos haya ido cero algo la resistencia, porque probablemente estaremos sacando a lo mejor el testigo incluso de una zona inadecuada y creando más problemas que lo que nos está dando el resultado de ensayo. Y luego, la parte fundamental, y es lo que yo practico cuando vengo aquí y aprendo muchísimo, es la transferencia de conocimiento. Hay que contar las cosas que nos van bien y también las cosas en las que nos hemos equivocado, porque no tiene sentido que se repitan los mismos errores, porque eso sería también antisostenible. Nada, estas son un poco las reflexiones que yo quería contarles a todos y compartir. Muchísimas gracias a Argos y a todos ustedes. Audio Jungle.